El amanecer era frío, y el viento arrastraba hojas secas por las aceras desiertas de un pequeño pueblo del interior. El silencio reinante solo era interrumpido por el aullido de un perro a lo lejos, como si presintiera que ese día no traería. Pasan, en medio de ese escenario gélido, un anciano de cabello blanco y mirada firme empujaba un carrito oxidado, lleno de pan viejo que recogía en la panadería local, para alimentar a las palomas del parque en se llamaba Don Jacinto. Tenía 76 años, y aunque su cuerpo estaba marcado por los años y el trabajo, sus pasos seguían firmes y su voluntad intacta. Había sido maestro de historia durante 4 décadas, y todos en el pueblo lo conocían por su gentileza, sus historias, y por su ritual diario, alimentar a los animales callejeros que muchos despreciaban. Era, en esencia, el tipo de persona que no hacía ruido, pero cuya ausencia dejaría un vacío inmenso ese mismo día. Sin embargo, algo oscuro se movía detrás de las cortinas del poder. En el nuevo ayuntamiento, un grupo de jóvenes políticos, recién instalados, planeaba una transformación drástica del pueblo. Querían limpiar la imagen de las calles, y eso incluía deshacerse de lo que llamaban estorbos sociales a vagabundos, perros callejeros, y sí, también ancianos que, según ellos, daban mala imagen. El nuevo jefe de seguridad, un hombre arrogante de apellido Carrasco, había sido traído desde la ciudad para imponer orden. Trajo con él un escuadrón de unidades K9, perros entrenados para controlar multitudes, detectar drogas y, en casos extremos, atacar si se les ordenaba. Uno de esos perros, un pastor belga llamado Sombra, era el más temido del escuadrón. Su presencia bastaba para hacer retroceder a cualquier persona. Era fuerza pura, pero nadie sabía que Sombra también guardaba un alma herida por dentro. Esa mañana, Don Jacinto se dirigía al parque como cada día. Los niños aún no salían a jugar, y los bancos estaban vacíos. Se sentó con dificultad y empezó a arrojar trozos de pan a las palomas, que volaban a su alrededor como si conocieran su corazón. No muy lejos de allí, una camioneta negra se detuvo de golpe. De ella bajó Carrasco, acompañado de 2 oficiales armados y Sombra, que llevaba su arnés de trabajo y bozal. Carrasco señalaba con desdén al anciano. Ese es el viejo del pan. Se acabó su teatro de alimentar ratas con alas. El parque no es un asilo, no, de los oficiales dudó. ¿Qué quiere que hagamos, señor? Él no está haciendo nada ilegal. Carrasco apretó la mandíbula y masculló. Entonces lo provocaremos. Que se resista, que nos dé motivo, y si no, Sombra sabrá qué hacer. Sombra bajó de la camioneta sin ladrar, pero su cuerpo estaba tenso. Olía la tensión, la injusticia, el miedo, y aunque había sido entrenado para obedecer, algo en el aire le resultaba extraño. Algo en el anciano no encajaba con lo que solía cazar. Carrasco avanzó directamente hacia Don Jacinto. Lo empujó con brusquedad y gritó: «Este parquís, zona limpia, váyase ahora». Don Jacinto lo miró sin miedo. «Este parquís de todos, yo solo doy de comer». Carrasco, furioso por la resistencia, levantó la mano para golpearlo, pero Don Jacinto se protegió con el bastón. La escena fue suficiente. Carrasco gritó una sola palabra: «¡Ataca!». Sombra reaccionó como se le había enseñado. Saltó con potencia hacia el anciano. El tiempo pareció detenerse. El cuerpo del perro atravesó el aire como una flecha negra, con las patas extendidas y los músculos tensos en... Pero entonces, algo ocurrió a centímetros de Don Jacinto. Sombra frenó en seco, cayó de lado, resbalando sobre las hojas, y quedó inmóvil. No atacó, no gruñó, solo se quedó mirándolo, con la cabeza baja, como si algo en su interior se hubiera roto. Don Jacinto, lejos de asustarse, extendió lentamente su mano arrugada. Hacia él, Sombra olfateó los dedos con cuidado. Luego, para sorpresa de todos, se acercó y se recostó a su lado, protegiéndolo. Carrasco rugió de rabia. «¡Traidor! Es solo un perro». «No, entiende», ordené. Pero Sombra no se movió. La noticia se propagó por el pueblo como fuego en pastizal seco. En cuestión de horas, decenas de personas se congregaron alrededor del parque. Un anciano humilde y un perro K9 estaban enfrentando al nuevo régimen autoritario. Y la imagen lo decía todo: Sombra acostado junto a Jacinto, sin miedo, sin moverse, con los ojos fijos en quienes se le acercaban. Como un guardián, Carrasco ordenó que los oficiales se llevaran al perro. Pero cada vez que alguien intentaba acercarse, Sombra gruñía y se ponía frente a Don Jacinto. No atacaban solo, protegía en el pueblo entero, exigía respuestas. ¿Por qué un perro de ataque había desobedecido? ¿Qué había visto en el anciano? Y entonces, alguien del pasado regresó. Una mujer vestida de civil
Se acercó entre la multitud. Llevaba una placa federal oculta bajo su chaqueta. Nadie la conocía, pero sus palabras hicieron temblar a todos. Ese perro fue rescatado de una red de experimentación ilegal hace años. Solo se apegaba a una persona, un maestro de historia que lo cuidó en secreto antes de que se lo llevaran al escuadrón. K9, todos, giraron la cabeza hacia don Jacinto. El silencio fue absoluto. Ann Carrasco no sabía qué decir. Los oficiales retrocedieron, y Sombra, aún junto al anciano, alzó la cabeza con un leve gemido. Era como si lo hubiera reconocido al primer instante, como si el corazón nunca olvidara a quien le enseñó el verdadero significado de la bondad. Empero, la historia no terminaba ahí. Esa misma noche, mientras el pueblo dormía, alguien irrumpió en la casa de don Jacinto, silenciosamente, sin dejar huella. Las cámaras de seguridad del ayuntamiento fueron desconectadas. El alcalde había recibido presión de inversores para terminar con la imagen de debilidad, y cuando el sol volvió a salir, don Jacinto y Sombra ya no estaban, tan solo quedaron huellas y sangre en el marco de la puerta. El pueblo despertó envuelto en un silencio espeso. Las noticias corrían de boca en boca, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Don Jacinto había desaparecido. El anciano, que solo repartía pan a las palomas. El hombre que había enfrentado un sistema entero con solo un bastón y una mirada firme, ahora no estaba. Y con él, Sombra. El perro que había desobedecido por primera vez en su vida a la policía, negó todo. No tenemos registros de ningún allanamiento, dijeron. Quizás se fue por voluntad propia, agregaron. Pero la sangre seca en el marco de la puerta contaba otra historia. Y las cámaras apagadas justo esa noche eran demasiado convenientes como para creer en coincidencias. Los vecinos comenzaron a murmurar en grupos cerrados. Las madres no dejaban salir a sus hijos. Los hombres más viejos recordaban tiempos oscuros, cuando la ley servía solo a los poderosos. Y en los ojos de muchos, empezaban a hacer algo que llevaba años dormido. Rabia. Mientras tanto, en un lugar apartado de la ciudad, don Jacinto respiraba con dificultad. Estaba atado a una silla metálica, en lo que parecía ser una antigua fábrica. La luz entraba a través de ventanales rotos y cubiertos de polvo, proyectando sombras torcidas sobre el suelo enfrente a él. Carrasco lo observaba en silencio. No había rastro de burla en su rostro esta vez, solo desprecio y una necesidad profunda de demostrar control. Usted no entiende, murmuró, finalmente. Este pueblo necesita disciplina, no ternura, no caridad. A lo suyo es un estorbo. Perro, debió obedecer. Pero usted lo corrompió. Don Jacinto levantó la vista, con sangre seca en la comisura de los labios, pero sin temor. ¿No puedes domesticar lo que es libre? Susurró. Carrasco golpeó la silla con furia, haciendo que rechinara contra el suelo. ¿Libre? ¿Eso cree que es? ¿Un perro entrenado como arma, obedeciendo a un viejo inútil? Desde un rincón oscuro, se oyó un leve gruñido. En Sombra estaba encerrado en una jaula improvisada, atado por cadenas gruesas. Su pelaje estaba enmarañado, y su mirada encendida, no de miedo, sino de algo más profundo, dolor en confusión. Furia contenida en Carrasco. Giro Hashiha él. No te preocupes. Después de hoy, te reprogramarán. Borrarán todo lo que ese anciano te enseñó. Pero Carrasco no entendía lo más básico. La memoria de un perro no se borra con entrenamiento. Se graba con afecto, con lealtad. Y Sombra recordaba todo. Cada caricia de Jacinto cuando era apenas un cachorro abandonado. Cada pedazo de pan compartido. Cada palabra susurrada al oído, mientras el mundo lo llamaba peligroso. En el pueblo, una joven periodista local, Clara Ibáñez, se negaba a aceptar el silencio oficial. Había crecido escuchando las historias de don Jacinto, y se rehusaba a creer que todo terminaría en impunidad. Revisó las grabaciones anteriores, al corte de cámaras, y encontró algo que la hizo temblar. Era una camioneta negra sin placas, saliendo del barrio de don Jacinto, a las 3:17 a.m. En la parte trasera, se alcanzaba a distinguir una figura encorvada y una silueta canina. Clara publicó una nota en su blog bajo el título, ¿Dónde están don Jacinto y el perro que desafió al poder? La nota se volvió viral en cuestión de horas. Lo que comenzó como un susurro en un pueblo pequeño, ahora se expandía como fuego por toda la región. Miles de personas compartían la historia, y los ojos del país empezaban a girarse hacia ese rincón olvidado del mapa. Esa misma tarde, Clara fue interceptada por un hombre mayo, Ered y Paso Firm. Wivos se presentó como Elías Vargas, un exagente retirado de la Policía Federal. Le mostró una insignia antigua, oxidada pero real. Yo entrené a Sombra,
le dijo sin rodeos. Y también conocí a Jacinto. Fue él quien salvó al perro de ser sacrificado cuando apenas era un cachorro mordido y traumatizado. Lo crió en secreto, hasta que los K9L lo reclutaron sin su consentimiento. Clara lo miró, incrédula. Entonces, eran familia. Elías asintió. Más que eso, eran dos almas que se encontraron cuando el mundo ya no les ofrecía nada. Sombra no obedeció una orden. Obedeció su corazón a Clara. Lo siguió sin dudar. Cuando Elías dijo que sabía dónde podía estar el cuartel clandestino donde retenían a Jacinto, había sido usado años atrás como centro de entrenamiento encubierto. Si aún estaba en pie, tal vez aún había tiempo en la fábrica. La tensión crecía. Carrasco había llamado a un equipo especial para desaparecer todo rastro. Orden de eliminar al anciano esa misma noche y enviar al perro a una base militar, donde su memoria sería borrada con terapia de shock. En don Jacinto sabía que su tiempo se acababa, pero aún tenía una última carta mientras los guardias discutían. En el pasillo, se inclinó como pudo hacia Sombra y susurró una palabra, una sola an, la misma que solía decir cuando lo entrenaba de pequeño. Libertad. An. Sombra alzó la cabeza. Su cuerpo entero tembló. Tiró de las cadenas a una, dos, tres veces, hasta que una se soltó. Luego y entonces, con un rugido ensordecedor, rompió la jaula. Los guardias no tuvieron tiempo de reaccionar. En segundos, el perro se lanzó contra ellos como un torbellino. No atacó para matar, solo para derribar. Para proteger Carrasco, alcanzó a tomar su pistola, pero don Jacinto se arrojó contra él, con el peso que aún le quedaba. Ambos cayeron al suelo. Un disparo sonó. La sangre volvió a aparecer, pero esta vez, nadie sabía de quién era Ampo. Fue en ese instante que la puerta de metal fue derribada a patadas. Clara y Elías entraron con cámaras, linternas y pruebas. Detrás de ellos, decenas de periodistas locales y nacionales. La escena lo decía todo: el anciano, en el suelo, el perro rugiendo, Carrasco ensangrentado, y una fábrica llena de secretos. Ampero, en medio de ese caos. Una pregunta estremeció a todos. Don Jacinto no se movía. En el grito de Clara quebró el aire como un cristal estallando. ¡Jacinto! No. Corrió hacia él, tropezando entre vidrios rotos y restos de madera. El cuerpo del anciano yacía inmóvil, cubierto parcialmente por el peso del propio Carrasco. Sombra, jadeando y con la lengua fuera, no se movía de su lado. Lamía con desesperación la mano arrugada que colgaba del costado de la silla. Elías retiró a Carrasco, aún consciente, pero herido de gravedad. Le quitó el arma y lo dejó reducido en el suelo, mientras la prensa y los fotógrafos capturaban todo. La escena era brutal: un cuartel ilegal, un perro desatado y fiel, un jefe policial corrupto, y un anciano que había luchado hasta el final. Clara se arrodilló junto al maestro caído buscando signos de vida. Su corazón palpitaba como un tambor de guerra. Por favor, susurraba entre lágrimas. No puedes irte ahora. ¿Aún no? Entonces, en medio del silencio, Jacinto abrió los ojos, solo un poco, solo lo suficiente para mirar a Sombra. Lo lograste, hijo, dijo con un hilo de voz casi imperceptible. Eres libre. Y luego, una lágrima resbaló por su mejilla, antes de que sus ojos se cerraran de nuevo. El hospital más cercano no estaba lejos. Jacinto fue trasladado de inmediato en ambulancia, acompañado por Sombra, y Clara. Elías se quedó en la fábrica, ayudando a los periodistas a registrar todo en las cadenas. La jaula, los documentos ilegales, las armas. Todo lo que había sido escondido por el nuevo régimen. Mientras el anciano luchaba por su vida, la historia ya era viral a nivel nacional. Un perro K9 desobedeció para salvar al hombre que lo crió, decían los titulares. Maestro secuestrado por las autoridades locales. Héroe canino enfrenta a un sistema corrupto. En menos de 48 horas, el gobierno federal tomó control del caso. Carrasco fue arrestado, junto con otros 6 oficiales. El alcalde fue destituido por encubrimiento y colusión con intereses privados. Pero todo eso parecía ruido lejano para quienes, en realidad, vivían la historia desde adentro. Durante días, don Jacinto permaneció en coma. Sombra no se movió de su lado ni un solo momento. Dormía a los pies de su cama, se levantaba solo para comer cuando lo obligaban, y volvía con su hocico apoyado en el colchón. Nadie intentó alejarlo. Ni los médicos, ni las enfermeras, ni siquiera los agentes federales que custodiaban la habitación. Todos sabían que esa unión era más fuerte que cualquier protocolo. Clara venía cada día con noticias del pueblo, como los vecinos habían comenzado a alimentar a los animales callejeros,
en honor a Jacinto. Como las escuelas retomaban sus clases de historia usando antiguos libros del maestro. Como los niños pintaban murales con la imagen de él y Sombra juntos. Como el parque había sido rebautizado oficialmente en Plaza Jacinto y Sombra en un día, mientras el sol se filtraba por la ventana del hospital. Don Jacinto despertó lento, andolorido, pero lúcido. Lo primero que vio fue el rostro de Clara. «¿Why?» Los ojos húmedos de Sombra. Lo primero que dijo fue: «Estamos vivos», y Clara, entre lágrimas, respondió: «Más que nunca, maestro». En las semanas siguientes, Jacinto recuperó fuerzas. No del todo, su cuerpo había sido duramente golpeado, pero sí lo suficiente para caminar de nuevo al parque. Esta vez, no lo hacía solo. Sombra iba a su lado, sin correa, sin arnés, sin órdenes, solo libre. La primera vez que volvió, lo esperaban más de 200 personas. Había niños con carteles, madres con flores, periodistas con cámaras, y un silencio reverente que lo recibió. Como si se tratara de un rey regresando a casa. En Jacinto se sentó en su viejo banco, con Sombra echado a sus pies. Alzó el brazo con dificultad y lanzó el primer pedazo de pan. Las palomas acudieron como siempre. Y entonces, todos los presentes hicieron lo mismo. Un aluvión de migas cubrió el parque. Era más que alimento. Era una declaración: a ninguna autoridad volverá a quitarnos la compasión. Elías fundó una asociación nacional llamada Lazos y Libertad para rescatar perros entrenados que fueron utilizados por el sistema y darles una segunda oportunidad en hogares amorosos. Clara, por su parte, recibió múltiples premios de periodismo y fundó un medio independiente en defensa de los derechos humanos y animales, pero la historia de Don Jacinto y Sombra no terminó ahí. En una ceremonia especial frente al Congreso, ambos fueron condecorados con la Medalla del Valor Civil. Jacinto, por su resistencia pacífica. Sombra, por su acto de desobediencia más puro, al seguir al corazón en lugar de las órdenes. Durante el discurso, Jacinto solo dijo unas palabras: «A veces, lo que más necesita este mundo es que alguien se quede, sin miedo, al lado del más débil». En Sombra, a su lado, ladró suavemente, y fue como si ese ladrido cerrara la historia. En epílogo, años después, cuando Don Jacinto ya no estaba, una estatua fue erigida en el centro del parque. No era un héroe en caballo, ni un militar armado. Era un anciano sentado en un banco, con la mano extendida. Perro a sus pies, mirando al cielo debajo. Una placa decía: «Aquí se recordó al mundo que la bondad no se entrena, se elige». Y cada tanto, cuando el viento sopla fuerte, dicen que se escucha un ladrido suave entre los árboles, como si aún estuviera allí.